bueno, con este reino al revés en modo movilizados, una situación muy particular que hemos vivido. Yo cuento desde la llegada de Javier Milei ahí en helicóptero a Yao Yao, al hotel, a ese hermoso hotel en Bariloche, donde fue recibido por lo más granado del empresariado argentino. El círculo rojo, el círculo púrpura, lo más granado, insisto, del empresariado argentino. Y allí dio cátedra, ¿no?, el presidente, una vez más, sobre sus apreciaciones. Después nos vamos a ocupar de cómo cerró, o lo que para mí fue ese cierre de ese encuentro. Hablando obviamente de economía y dándole a entender algunas cuestiones de por dónde seguirá su gobierno libertario. Libertario que tiene algunos puntos medios oscuros, ¿no? Porque es un liberal para algunas cosas, pero cuando empieza a apretar el zapato, por ejemplo, en la medicina prepaga, ahí sí tiene que intervenir. O por ejemplo en las paritarias, en las negociaciones salariales, ahí el ministro de Economía dice hay que poner un techo, hay que poner un freno, pero no habla de lo que se perdió durante mucho tiempo y sobre todo a partir de la devaluación que aplicó el propio gobierno. Después vino con una cadena nacional donde habló de su famoso superávit, un superávit obviamente que es mentiroso. Ahí CGT salió a responderle, y más de que superávit gemelos, dijo habría que hablar de la deuda gemela, porque eso está en creciendo, eso es como un iceberg. Imagínense que el superávit es así, bueno, se triplica lo que es la deuda abajo, y es una bola de nieve en la cual no sé cuánto tendrá que ver Milei, pero sí tiene que ver mucho Caputo, el ministro de Economía. Decía, una cadena nacional que fue breve, pero donde yo rescato un par de cositas que dijo el presidente. ¿Cómo se sale de esto? ¿En dónde se apoya? En la minería, en el petróleo, en el gas y en el campo. Nunca en la industria, nunca en la producción, nunca en el trabajo, que parece que son tres palabras que el presidente desconoce. O por lo menos no la tiene en agenda, no habla con las pymes, no habla con esa industria pujante, y de hecho venimos con una caída desde hace varios meses, propiamente de la producción, de la llegada de Javier Milei a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Decía, en el medio, un día después de esa cadena nacional, hay una movilización importante en defensa de la universidad, en defensa de la educación, porque es en general. Muchos de nosotros hemos ido o hemos mandado a nuestros hijos a colegios privados. Ahora, una vez que terminan, todos queremos acceder a la universidad, porque sabemos que, a la universidad pública, porque sabemos que ahí es donde cobra relevancia. Una empresa importante no va a buscar los profesionales a una universidad privada. Generalmente va a la universidad pública porque allí están los más capacitados. Y no estoy haciendo una diferencia de apreciación entre una y otra, digo, es lo que sucede, es lo que pasa. Las grandes empresas se nutren justamente de los mejores promedios de la universidad pública. Dicho esto, cuando uno lo ve al presidente que dice que los lavadores de dinero, los lavadores de guita, son los héroes, y los universitarios, los que reclaman, son delincuentes, ahí uno empieza a ver dónde está este reino del revés. Digo, ¿no? Vos tan libertario y yo tan universidad pública. Esto es movilizado. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bueno, estamos con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Nosotros lo presentamos así. ¿Cómo andamos, Dani?
Bien, Ale, gracias por llamarme. Bueno, ¿Cómo a están ver, ustedes? contame un poco cómo viene el tema ganancias. Yo termino de no entenderlo después de tanta pelea el año pasado para que se saque el impuesto. Ahora parece que la libertad avanza y avanza sobre eso, ¿no? La verdad que no tenemos datos fehacientes de lo que se está conversando con respecto a la ganancia. No sé si está interviniendo la CGT porque sinceramente no tengo ningún tipo de datos. O sea, no hay trascendido de que el gobierno anuncia o tira o alguien sale a decir algo. Creo que está por demás de claro de que evidentemente hay una plata que quieren los gobernadores y se la quieren sacar a los trabajadores, ¿no? Eh, pero sinceramente, no sé, es preocupante, ¿no? Porque hay un sector si bien en su gran mayoría los trabajadores están muy mal, Mm, están por debajo de la línea de la pobreza, bueno, incluso el aumento fijado por el Consejo del Salario. Eh, Me parece que sería un error muy grande volver atrás una medida que había favorecido a un sector que es el más productivo del país, ¿no? Pero bueno, son riesgos que el gobierno viene tomando con algunas cosas. Y evidentemente muy bien no le va, por lo menos de este lado, lo que nosotros vemos, ellos minimizan cada accionar de la población, porque no es solamente la clase trabajadora la que se manifiesta permanentemente, sino hay otros sectores también que están afectados, incluso empresarios. mm. Eh, Bueno, esa la- situación me parece que se va a agravar si eh, nos llega de nuevo a imponer el impuesto a las ganancias. Bien, cuando vos decís se va a grabar, eh, ¿tienen Vamos a ustedes, ir a una huelga. bueno, ustedes van a ir directamente a un paro? Sí, vamos a ir por lo menos los aceiteros, Por eso te digo, tanto sí, los sí, compañeros descartemos lo de... que puedan decidir otras No, organizaciones. ¿Ustedes nosotros tienen? tenemos facultades por parte de los plenarios delegados, por parte de los congresos que hacemos a nivel nacional, de tomar las medidas que creamos necesarias si nos bajan el salario a través del impuesto a la ganancia. Eso lo tienen resuelto por mandato de asamblea, digamos. Lo tenemos resuelto por plenarios, seguramente con los compañeros del SOEA de San Lorenzo, que no están dentro de la federación, pero que negociamos paritaria, Claro. seguramente vamos a ir a una huelga. Mm. ¿Cómo ves esto justamente hablando de huelga? Bueno, la CGT dispone de una medida de fuerza. Podemos decir que ya empezó con esta movilización en defensa de la universidad, que fue realmente masiva. Continúa con el acto del 1 de mayo, el paro del 9. ¿Cómo ves estas medidas, este plan de lucha? Mirá, yo veo muy bien cuando las centrales eh, empiezan a representar a todos los trabajadores y más aquellos que vienen desde hace muchos años mal y que hoy están peor. Claro. Eh, de acuerdo a mi criterio, sin tener la responsabilidad que tiene la CGT y ante el avance de este gobierno que claramente desprecia a la clase trabajadora, me hubiese gustado de que, qué sé yo, que llamen a un plenario de secretarios generales, que convoquen a los sectores a ver qué le parece, cuáles son las ideas que tenemos para enfrentar a este gobierno, que realmente la CGT, en este caso que nosotros estamos adheridos a la CGT, sea una verdadera oposición, ya que hoy políticamente no hay una oposición que uno vea de que va a enfrentar estas políticas que viene trayendo este gobierno en poco tiempo. Entonces me parece que hoy tiene una oportunidad histórica, tanto la CGT como la CTA, de Ujú. enfrentar a este gobierno y que ser oposición. Yo creo que ser oposición, siempre hubo oposición, no creo que sea un pecado ser opositor, y menos en estos momentos donde hay un gobierno que cada vez se ensaña más con la clase trabajadora, con los Ujú. jubilados, con los ocupados, Y bueno, con justamente, todo a lo que ver, vos sabés. ¿qué ves con esto de falta de representatividad y quieras o no, la CGT ocupa
un lugar, una centralidad, porque el primer paro, bueno, fue el 23 de enero. Después hubo otras medidas, digamos, en paralelo, la marcha a tribunales, la presentación del DNU. Digo, la CGT hoy ha cobrado ese rol, digamos, ¿lo ves como el factor opositor al gobierno? Ojalá que lo haga, todavía no. Para vos falta eh, un poco, claro, porque falta un plan de lucha. O sea, el gobierno tiene constante. un plan muy claro que es venir por los derechos de los trabajadores. Ujú. Eso está claro, venir por el derecho a huelga, por el derecho a afiliarse, por el derecho a poder discutir paritarias de forma colectiva. O sea, evidentemente el gobierno quiere cambiar un contrato social Claro. de más de 100 años, en donde durante todos estos últimos 100 años hubo muerte de trabajadores, Sí. trabajadores desaparecidos, es decir, hubo el movimiento obrero dio muchos trabajadores y trabajadoras para que hoy nosotros no, que somos coyunturalmente somos dirigentes, no hagamos absolutamente nada. Pensé que en ese sentido yo creo que deberíamos plantear un plan de lucha porque el gobierno no se detuvo. O sea, si bien se detuvo el DNU, se detuvo la ley Omnibus, en su cabeza sigue estando de que quiere la flexibilización laboral, Sí, no sí. quiere permitir las manifestaciones, no quiere que hagamos Ayúdame, huelga. sí, ayúdame a pensar justamente esto, ¿no? Porque yo muchas veces discuto también esta cuestión, porque parece que si no nos quedamos nada más que en el paro. Hay otras medidas complementarias, porque también es cierto, vos disponés un paro de 24 horas y a la semana tenés que hacer uno de 48, después tenés que hacer uno de 72. Digamos, ¿esa es una metodología aplicable hoy en los tiempos que corren o tenés que buscar otras variantes? Mirá, la huelga es la herramienta fundamental que tienen los trabajadores Sí, y que tiene el movimiento sí, obrero. sí. Eh, yo creo que cada organización tiene muchas herramientas, muchas más que la Ah, huelga. Ahora, la CGT, las centrales no tienen muchas más herramientas sí, que sí. el... Tiene dos herramientas, la huelga y el diálogo, pero el diálogo no, me parece que no le están dando mucha pelota. Entonces, me parece que el diálogo hay que descartarlo, no definitivamente, porque uno Ah, siempre tiene que estar abierto al diálogo. Ahora, lo que más le duele, y te lo digo con conocimiento de causa, porque no por peleamos con el gobierno, pero peleamos mucho más con las empresas, y a los empresarios les molesta cuando vos no le permitís que ganen a través de una huelga. Y este gobierno es un gobierno empresario, entonces lo que más le va a doler de que los sectores que le aportan divisa al Estado no le aporten por las huelgas. Entonces me parece que ahí está el talón de Aquiles también del gobierno, que ujú, sale y se jacta de decir que deja 60.000 trabajadores, 60.000 familias en la calle porque reduce personal en el Estado. sí. Entonces me parece que ante esa situación de burlarse de la clase trabajadora, Ujú. también directamente se está burlando de las centrales, quienes representan Ah. también a esos trabajadores. Eh, Parece que en ese sentido eh, tenemos que dejar de llorar y salir a pelear por lo que es ujú. nuestro. ¿Ves que hay algún tipo a ver, ¿cómo decirlo? De olvido en un sector del sindicalismo que dejó pasar a lo largo de los últimos, no sé, 10, 15, 20 años, esto de aumentar una economía no registrada, con precarización, digamos, cuidaron su quinta y se olvidaron de lo que estaba pasando, de ver eso que estaba sucediendo en el mercado laboral? Porque muchos te lo achacan, viste, a que esos trabajadores que no están registrados son producto de la falta de actualización de los convenios colectivos. Es decir, en realidad el Estado se transformó en el primer precarizador Sí, está del bien. sistema, ¿no? Sí, sí. En donde crearon los monotributistas, donde crearon los contratistas. O sea, si el Estado, que debería controlar de que eso no suceda, lo hace, No, sí, imagínate en los privados, si sí. tienen el banquete servido. Yo creo que no se han olvidado. Yo creo que los sindicalistas no entienden el rol
que ocupan dentro de una sociedad. Conociendo el sindicalismo en Sudamérica, hoy el sistema que tiene Argentina todavía sigue siendo fuerte. Vos imaginate Claro, que la CGT convoca una manifestación y van 600.000, 700.000 personas. claro, Y porque a veces tienen una estrategia de que, qué sé yo, Rosario convoque en Rosario, Córdoba convoque si convocaríamos todo claro, acá, no entraríamos en Buenos claro, Aires. claro. O sea, evidentemente hay una situación de una problemática que ya la clase trabajadora la viene teniendo hace muchos años y este gobierno la agravó, que hay una gana muy grande de salir a pelear. Ujú, Ahora, la gente no, en algún momento nos va a pasar por arriba si claro, los sindicalistas no convocamos. Es decir, porque, a ver, por ahí los sindicalistas tienen tiempo, pueden esperar. Los tiempos de los sindicalistas y de los políticos no son los claro, mismos que claro, tienen los jubilados, que tienen los trabajadores desocupados, los trabajadores precarizados, no son los mismos tiempos. claro. Es decir, yo si no le puedo dar de comer a mi hijo hoy, no es que voy a decir, bueno, lo dejo 30 días sin comer y dentro de 30 días le vuelvo a dar de comer y listo, ya está, arranca de nuevo. No pasa eso. No pasa. Entonces me parece que en ese sentido es lo que le está pasando a este gobierno. Ujú, ¿Qué dice el gobierno con respecto a las paritarias? No, tiene que ser de ahora en más, o sea que de acá para atrás vos te tenés que olvidar de todo, del 100% sí, de la sí. devaluación del peso, de una hiperinflación, o sea, que todo lo que te comió las medidas económicas que tomó este gobierno, ya está. Ahora Claro, mirá para adelante, claro. las que vienen, es decir, 10% o menos, no sé cuánto vendrán los meses que siguen. Pero me parece que en ese sentido los sindicalistas tenemos que entender de que nuestros representados la están pasando muy mal. Cerramos con eso. Se están pasando muy mal. Te mando un abrazo grande, Daniel. Otro para ustedes, gracias por llamarnos. No, gracias a vos. Abrazo grande. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bueno, vamos a hablar con Roberto Coria, secretario general del Sindicato de los Guincheros, pero además es uno de los referentes de la Federación Marítimo Portuaria. ¿Cómo andamos, Roberto? ¿Complicada la situación? Y lamentablemente, viendo lo que le está pasando a nuestro querido país, con mucha preocupación, porque sabemos bien que este gobierno, cuando se vaya, ha cumplido su mandato o no, la destrucción que va a dejar va a costar mucho revertir. Mm, Otra vez planteamos de que este presidente justamente viene a destruir la política, queda él en el centro de la escena y las alianzas geopolíticas, las alianzas estratégicas que está haciendo con los enemigos históricos van a tener severas consecuencia. consecuencias en nuestro país. Claro. Esta es la triste realidad. Pero bueno, si queremos analizar por qué llegamos a esto, tenemos que mirar un poco a nuestra clase política a los 4 años que lamentablemente en ese tironeo sin sentido que hacía entre el presidente y la vicepresidenta no se van estas consecuencias. La gente se hartó de la política, se hartó de nosotros, pero nosotros no conducimos el país. Nosotros somos dirigentes sindicales, Claro. tenemos incidencias en algunas determinaciones, pero lamentablemente parecía ser que estos sectores tengo que poner nombre y apellido, estos sectores de la cámpora, que ya no son tan jóvenes, estos sectores que venían del albertismo puro, todo esto lo único que lograron fue que la gente se hartara de nosotros y esto por nuestras consecuencias. Igual te digo una cosa, Roberto, yo coincido en bastante en lo que decís, pero por otro lado, creo que nos estamos flagelando. A ver,
se entiende, ¿no? Creo que se cometieron muchos errores. Yo creo que hubo puntos de inflexión en donde el gobierno erró y bastante. Pero me parece que además creo que nosotros nos estamos haciendo cargo de muchas cosas que cuando vos empezás a hablar, por ejemplo, con los trabajadores estatales, a los cuales vos podés referir, y uno puede decir, bueno, muchos estatales votaron a Milei. Bueno, ahora las consecuencias se están viendo porque Milei decía lo que se quería hacer con el empleo estatal. Ahí, en ese caso, no hay una falsa promesa de campaña electoral, sino que dijo que venían por ello. Sin embargo, parece que el empleo estatal jugó esa partida creyendo que no le iba a tocar. ¿Sabes bien que hasta un 40, dijeron entre un 38 y 40% de jubilados votaron a este personaje? Claro, Cuando él iba a achicar el Estado mucho más de lo que le exigían claro, demandantes, que votaran y todo lo que sea. ¿Qué pretendían? Que no iba a haber esta sorpresa por obvio. los jubilados, que es parte, claro, que hasta el octavo decían que los jubilados que eran la solución de todos los problemas, que las jubilaciones, que la moratoria. Pero hoy esta situación se sobrepasa eso. Lo que sí Claro, tenemos que decir es que claro, nosotros, como trabajadores portuarios, muchos portuarios votaron a este gobierno, es ahora obvio. realmente se va a modificar nuevamente el impuesto a la ganancia. Claro, Nosotros tenemos, al ser trabajadores esenciales, al ser trabajadores que trabajan, de prestar servicios, que trabajan las 24 horas del día, que trabajan sábado y domingo, con la diferencia de las horas fuera del horario habitual, tenemos un ingreso que supera, hoy por hoy supera, pero sabemos bien de que van a volver de que el salario es ganancia, van a volver de vuelta, que los compañeros que hacen su sacrificio, que hacen sábado, domingo, claro, horas nocturnas, van a tener que aportar a alguien que le dijo que se iba a cortar la mano antes de subir el impuesto. Y todo el mundo sabía que era mentira, porque no. Siempre buscar una forma de claro. que el laburante pague las Pague consecuencias de más. la política, como sea. También nos tenemos que hacer responsables de que más de 10 años estuvimos nosotros planteando los gremios del transporte ante un gobierno que no se sentía identificado, que el impuesto a la ganancia era un impuesto. Sí, sin duda. Sin duda. Te hago una consulta, digamos, porque obviamente este es un análisis previo. ¿Cómo se viene armando el acto del 1 de mayo y cómo se viene armando ese paro nacional para el 9 de mayo? Mirá, acá ayer fue una buena respuesta. Evidentemente la gente quiere movilizarse, la gente no se aguanta esta situación, porque no pasa únicamente por el DNU, porque evidentemente ese DNU es la causa de todo. Obvio. De los salarios que a veces no puedes homologar, el tema del costo de la comida, el tema del costo de los servicios, el tema del costo de los medicamentos, los temas que tenemos las obras sociales, sabemos. Entonces hay un gran pedido de participación de la gente. Por eso nosotros estamos hablando, junto con los compañeros de la CGT, una movilización importante, donde se va a realizar hacia el monumento de los trabajadores que está en Paseo Colón Independencia, donde hasta el momento muy posiblemente que no haya oradores, pero sí una lectura constante del documento, cuál es la posición concreta que tiene la CGT. Bien. El 9 de mayo es un paro que no tiene que alcanzar únicamente, como decimos, la capital federal y la Buenos Aires. Todo el país. Tiene que ser a nivel nacional. Tiene que ser en sus acciones. Así como ayer en las grandes ciudades hubo un reflejo de la protesta contra el ataque que tiene la educación pública, tiene que tener esa respuesta. Se está trabajando mucho con las regionales, estamos trabajando con las otras centrales, nosotros somos CGT, sabemos que las otras centrales tienen que ser. No es que después el paro que tiene que seguir. Claro. ¿Cómo ves esto? Yo, a propósito de esta movilización en defensa de la universidad, decía, bueno, nos tenemos que movilizar todos. Y en este caso, después de mucho tiempo, estudiantes y trabajadores marcharon juntos. En esta marcha del Día del Trabajo, los estudiantes y las pymes y demás tendrían que acompañar esa movilización. Yo creo que cuando decimos trabajadores, somos trabajadores todos. Todos, Sí, cuando decimos la educación pública, somos todos, porque todos hemos pasado por la educación pública, ya sea en su primario, en su secundario y hasta en el terciario. Sí, hubo más opciones y la gente entendió cuánto tiempo vamos a esperar antes que sea demasiado tarde.
Claro. Esta es la realidad. No vamos a esperar que sea demasiado tarde para decir, mirá, evidentemente avanzaron. Yo tengo la esperanza, yo soy de Lanús, la gran preocupación que tienen los comerciantes, la gran preocupación que Lanús tiene una parte industrial, Claro. de la parte de la industria primaria, de desarrollo, y esos están pasando un mal momento. Ni te cuento los que tienen negocios de panadería, de No, de un panadería, desastre. tienen que prestar servicios con unas nuevas tarifas. Lo Claro. mínimo que tendrían que hacer las cámaras es acompañar esta medida. Claro. Porque creemos que va a ser el 1 de mayo para quedarnos, que tengamos la oportunidad de vender asado para que puedan comer asado los muchachos, están Claro. equivocados. Olvídate, seguro. Por todos los años que tenemos esa costumbre, bueno, hay que sacrificar ese día. Después tenemos Eh, otro día para... Sin duda. En otra oportunidad, Roberto, te agradecemos primero el contacto. En otra oportunidad vamos a hablar de la industria naval, de todo lo que necesita. Estamos ahí. Canal de Magdalena olvidado, ¿no? No va con los intereses, como es algo que beneficia al país. Estos muchachos tienen la visión de ser, creo que detestan a nuestro querido país, tienen una visión anglosajona, una visión de Claro. que venimos un poco, yo soy clase 54, y todos estos muchachos que detestan a nuestro querido país, que hicieron su riqueza, hicieron como decía, su fortuna en nuestro país, él considera que pertenecen a otra élite. Muchachos, en una sociedad que no se realiza, nadie se puede sentir realizado. Sin duda. Cerramos con eso. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos, como siempre, el contacto inmovilizado y promesa para hablar puntualmente de la industria naval y portuaria. Te mando un abrazo grande, Roberto. Gracias, compañeros. Saludos a todos por bien. Bueno, vamos a hablar con Daniel Millán, que es empresario PYME, es titular de cosmético Millanelle, con marca muy, muy conocida. Bueno, ¿cómo estás viviendo vos este momento? ¿Cómo lo estás atravesando? A ver, Alejandro, el tema es difícil, ¿por qué? Porque sobre todo lo que hay en este momento es una total incertidumbre. Sí, Incertidumbre y desánimo, ¿no? Por parte de de las empresas pymes. claro. Nosotros hemos ido pasando por procesos similares, pero nunca con un nivel de deterioro tan rápido como el de estos últimos 4 meses. Ujú. Digo, estamos en un momento complicado. Sí, porque acá se combinan varias cosas, ¿no? Y entre ellas la falta de consumo, las tarifas que aumentan sideralmente. Me parece que es una combinación explosiva, ¿no? Para la pyme, para el conjunto de la sociedad, pero digo, para ustedes en mayoría. ¿No? Mira, en términos reales, es decir, la pyme en la Argentina vive del mercado interno. Ah, El mercado interno ha sufrido un golpe importante, es decir, no solamente
lo que han aumentado los alimentos, lo que ha aumentado la energía, la nafta, los alquileres, digamos, las paritarias que no están compensando eso, el despido masivo de empleados del Estado, el cierre de la obra pública, digamos, son todos factores que juegan en contra de lo que tiene que ver con lo que le da de comer a las pymes en la Argentina, que es el mercado interno, ¿no? Sí, después quiero ir un poquito más a lo doméstico, pero con esto me abrís también un panorama de ustedes con esta situación, pero después cuando vos ves la bolsa, los bonos, toda la cuestión financiera, al país parece que le va de maravilla, ¿no? Con el riesgo país en baja, con el dólar en descenso. Bueno, lo que pasa es que vos tenés un gobierno que hace de este tipo de cosas su caballito de batalla. Digo, si nos pensamos del presidente, en ese discurso no se nombró ni la palabra industria, ni la palabra producción, ni la palabra trabajo, ni la palabra pyme. Digo, evidentemente tienen un discurso que va hacia lo financiero, cosa que el pyme en la Argentina no está muy conectado con eso. Nosotros somos animales de producción, digamos, somos animales de trabajo. No estamos desconectados de la finanza, pero tampoco, es decir, que a mí los bonos en Wall Street suban, no me afecta No te demasiado, genera si no nada. me afecta cuando le cobran. Claro, cuando cobra 9.000 pesos la lechuga a un cliente mío, eso sí me afecta, porque esos 9.000 pesos de lechuga No lo va a terminan en gastar. otro lado, ¿no? Contame un poco Obvio. cómo se compone hoy la empresa, cómo están ustedes en cuanto a fábrica y trabajadores. Y nosotros somos una empresa, tenemos hoy 330 trabajadores, producimos para nuestra propia línea, pero también fabricamos para empresas terceristas, es decir, hacemos tercerismo, le fabricamos a algunas empresas internacionales o nacionales que exportan. Tenemos, digamos, en términos comerciales, tenemos una caída con respecto interanual del casi el 40% y un 15% con respecto al mes pasado en unidades. Digamos, más allá de esto, por ahora estamos estables, estamos trabajando, pagamos los sueldos, lloramos con las boletas de luz. Es decir, imagínate que nosotros pagamos la boleta de diciembre estuvo en 3.2 millones de pesos y la de abril vino 11.3 millones de pesos. Es decir, para que te des una idea. Ahora, si vos combinás la subida de los costos, la baja de la venta, el aumento de los insumos, es decir, es una bomba que en cualquier momento explota y que va a dejar una cantidad importante de pymes en el camino. No sé cómo es tu relación, pero ¿vos hablás con algunos empresarios, digamos, de lo que no es pyme, de lo que se supone que son los empresarios más importantes de la Argentina? ¿Tenés algún vínculo ahí como para que te expliquen un poco cómo es esta historia? Porque yo los vi a los más importantes en el Yao Yao aplaudiéndolo a Milei y hasta en un besamano, en algún momento hasta medio, que no cae bien, pero bueno, será cuestión de ellos. Digo, vos tenés relación y ves por qué a ellos supuestamente les va bien. No, mira, es decir, primero que yo me manejo en un círculo de empresarios que tenemos como prioridad la producción. Entonces, ninguno vive de la especulación, de los bonos, de las importaciones, somos todos productores argentinos, nacionales, y ninguna de las políticas que se están anunciando nos caen simpáticas. Claro. Yo no pertenezco a ningún círculo ni rojo, ni rosa, ni apenas rosita. Digamos, yo sí tengo empresarios, amigos, colegas de empresas importantes, que te diría de la misma magnitud o tal vez más grande, y que todos están por supuesto asociados a la producción y que todos están con la misma incertidumbre y con la misma situación, ¿no?
Claro. Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. La empresa, ¿cuándo comienza a operar? ¿La empresa de ustedes cuándo comienza a trabajar? ¿De cuándo Y data? esto es una unipersonal, esto Ajá. arrancó como una unipersonal y empezó hace más o menos 35, 40 años, te podría decir. Viste que las empresas tienen fecha de inauguración difusa en la Argentina Ah, bueno, porque en realidad, porque cuando empecé no éramos una empresa, después pasó a claro. ser un emprendimiento, un microemprendimiento, después fue una empresa familiar y recién podríamos decir que hace 15 años, 20 años que estamos profesionalizados. Bien, en Y eso, ese es un punto, sí, ah, perdóname. y ese es un punto, ¿me decía? No, no, digo, y justamente la Claro. profesionalización de las empresas tiene mucho que ver con la discusión de ayer, con la gente que está protestando porque no se va a poder formar más en la universidad pública. Obvio. Digo, los profesionales que trabajan en las pymes argentinas son todos profesionales surgidos de la Universidad Nacional, pero en su mayoría de la universidad pública. Sí, igual, Si yo te cuento, mi gerente de recursos humanos es de psicóloga de la universidad claro, pública, mi claro. gerente de administración es gerente de económica, y así te podría decir que la directora técnica de la UBA, de farmacia y bioquímica, digo, por eso digo, no nos es ajeno el problema de las universidades a No, nosotros obvio. tampoco. Es más, a mí me discutían por qué el movimiento obrero estaba detrás de la movilización. Y yo decía que me hubiese gustado verlos a más empresarios inclusive, porque si no, ¿de dónde va Toyota a sacar a sus ingenieros o Techin, ¿no? También van a la universidad pública a buscar los mejores promedios. Pero bueno, esa será otra cuestión. Ayer éramos la gente del movimiento 25, movimiento productivo 25 de mayo, estábamos en la marcha y éramos una columna que rondaba más o menos unos 200, entre 200 y 250, entre empresarios y cooperativas. Digo, lo que pasa que es una muestra ínfima comparado con el universo Claro, PYME. El claro. universo PYME tiene algunas dificultades en términos de... Me decías en términos de... En términos gremiales, las Ah, pymes le cuesta bien. mucho trabajar, asociarse gremialmente a cámaras. Digo, Mm, son pocos los que participan en relación a la cantidad de pymes que somos. claro. Digamos, pero ayer la convocatoria fue importante. Las pymes por lo general no nos movilizamos tanto. Sin embargo, ayer yo noté que había una presencia más importante y de gente que no había participado nunca. Y Claro. eso me parece que es un dato también, ¿no? Bien. Tenemos poquito de problema con la conexión, pero más allá de eso, primero agradecerte. Segundo, nosotros venimos ya con este programa desde hace tiempo, obviamente hablando con los dirigentes gremiales, que ese es un poco el kit de la cuestión de este programa. Pero me parece que está bueno Ujú. empezar a abrir un poco, y sobre todo en los tiempos que corren, el diálogo con los empresarios. Uno se pregunta por qué no hay un empresariado, por qué no hay un empresariado más burgués, más digamos, del palo, que se formatee en la Argentina. Y quizás tiene que ver con esto que planteas vos. Bueno, cuesta armar unas pymes gremiales. No te digo que sean todos en una cámara, pero en dos o tres, y que le planteen con más fuerza los reclamos al gobierno, ¿no? Porque los que dan empleo en realidad son ustedes. Los grandes generadores de empleo son ustedes. Alejandro, déjame que te cuente algo. Digamos, hay muchas cámaras pyme, muchas. Y la verdad que siempre que hay posibilidades, nosotros estamos, sobre todo las que tenemos un pensamiento nacional, de producción nacional, de crecimiento, de trabajo genuino. La verdad es que cuando hemos tenido gobiernos más afines a nuestra forma de pensar, tampoco hemos sido convocados. Claro, claro, Digo, es decir, siempre se habla con la misma gente. Si cada vez que, como llama, que hay un gobierno que podría tener una comunicación más fluida con las claro. pymes,
terminan hablando siempre con CAME y con la Unión Industrial, y es un poco difícil que nosotros que nos visualicen. Es bueno señalarlo también. Es bueno señalarlo y es bueno que quede constancia de eso. Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo grande y esperamos repetirlo. ¿Eh? Bueno, un abrazo grande para ustedes también. Gracias. Gracias. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. Me parece que la ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Vamos, vamos. Del Plata, la radio de la verdad. Estamos con Alejandro Salcedo, es secretario general de UDOCBA de los docentes bonaerenses. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Un saludo para tu audiencia. Gracias. ¿Cómo sigue esta historia de reclamos salariales, paritaria y demás? Bueno, nos encontramos en un momento de la historia argentina en la que los trabajadores, ¿no? En general, los docentes y los trabajadores de la educación en particular, tenemos que reclamar de manera muy fuerte, muy nítida, muy firme al gobierno nacional para que reinstaure las partidas presupuestarias que ha quitado, que ha cortado, con un objetivo como si el déficit cero fuera la solución. Primero que déficit cero hay muy pocos países que lo tienen, si es que hay alguno que lo tiene. Después, inclusive, nuestro déficit cero es a costa de que no se hacen los pagos que se deben hacer mes a mes. Entonces, encima eso, ¿no? Porque si fuera verdadero, bueno, por lo menos podríamos decir que hay realmente déficit cero, pero hay un montón de importaciones, que las importaciones, algunas pueden ser suntuarias, que me parece bien que no se paguen, pero hay un montón de insumos que son para la industria, para el comercio, para la salud, para distintas áreas del quehacer nacional, que son necesarias. Por lo tanto, no es que no está pagando importaciones que no son necesarias, son vitales, fundamentales. Y bueno, si en una casa cualquiera de nosotros no pagamos la mitad de las cosas que tenemos que pagar, probablemente nos dé superávit, por lo menos aquellas familias que tengan ingresos, ¿no? Por eso de lo que se trata es de que el movimiento obrero argentino se tiene que seguir organizando. Yo la verdad que estoy muy contento con todo de cómo está enfrentando la CGT esta etapa, ¿no? Ya en diciembre mismo hubo una reacción, hubo una movilización muy fuerte al Palacio de Justicia, luego en enero un paro de 12 horas con movilización muy fuerte también. Ayer de nuevo acompañando todo lo que tiene que ver con la universidad, porque es un ataque tan grave, tan artero, tan incalificable, que atrás de todos los universitarios, porque los universitarios son los docentes, los no docentes, los alumnos, el Consejo Interuniversitario Nacional, todo el mundo, todos los relacionados con la universidad estuvieron ahí, e inclusive los trabajadores, porque en las universidades públicas, gratuitas, van fundamentalmente los hijos de los trabajadores. Y bueno, y es por eso que salieron los trabajadores a acompañar ese reclamo del sector universitario, y creo que ese reclamo continuará el 1 de mayo, en una fecha emblemática para los trabajadores nuevamente, y después el 9 de mayo con un paro, que va a ser un paro general, un paro total, dándole un tercer mensaje en este tramo después de marzo, ¿no? Un mensaje muy fuerte al gobierno nacional de que tiene que dejar de usar a la Argentina como un tubo de ensayo, a ver qué pasa, ¿no? Teorías dogmáticas que en ningún lugar sirvieron. ¿Crees, a ver, el día después, o casi la noche del reclamo de los universitarios y de la comunidad en general, el presidente
tuitea o empieza a poner algunas cuestiones así como que no va a hacer caso a este reclamo. Es más, hay unas declaraciones apuntando en contra de Cristina, Lustó y no sé quién más, como que quieren seguir preservando sus lugares de privilegio. Digo, puede tener un costo grande no ver por dónde viene el reclamo. Bueno, el presidente está obligado por el rol que tiene a escuchar una movilización de tal magnitud. Ayer, para algunos analistas políticos, hubieron entre 500 y 800.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Si a eso le sumamos todo el país, entonces la cosa está entre 700 y 1 millón de personas. Hace muchos años que en Argentina... En todo el país se calcula 1,5 millones. Bueno, entonces, 1,5 millones de personas, pongamos un cálculo un poco más conservador, 1 millón de personas es un reclamo total de todo, del conjunto del pueblo argentino. Claro. Pero el problema es que, el presidente lee los mensajes, depende de quién vengan. No importa que sea 1 millón de personas en una plaza, o en una plaza y en todas las plazas de la Argentina, y por el mismo reclamo. Sí. Porque es el mismo reclamo. Quisieron decir que politizaban. Ahí no hubo nadie pidiendo nada distinto que financiamiento para las universidades y para la educación. Sí, también le quieren bajar el precio, porque una movilización política no tiene por qué generarte nada. No. Es una movilización que la organizó un sector y que el conjunto del pueblo argentino la acompañó con total legitimidad desde ya. Absoluta legitimidad, porque todo el pueblo trabajador, reitero, hace uso, es el beneficiario, es el destinatario de esas universidades. Pero bueno, como es un gobierno que está gobernando para la oligarquía, para los grupos concentrados de la economía, bueno, esos son los mensajes que él escucha, y no los mensajes de la mayoría del pueblo argentino. Yo creo que no hay ninguna otra posibilidad para frenar este avance, este brutal avance contra el pueblo argentino, que enfrentarlo la normativa, las leyes, pero que hay que ser lo más contundente posible. El desafío es generar la mayor unidad posible del campo nacional y popular. En el movimiento obrero hay unidad, la CGT está unida, está trabajando fuerte, hay las medidas que estamos tomando como CGT fueron resueltas por unanimidad total en el seno del Consejo Directivo, y bueno, eso demuestra la unidad que está habiendo en el movimiento obrero. Tiene que eso también reflejarse en el espacio político de la oposición, en el principal espacio político de la oposición, que por otra parte fue un espacio político que fue el peronismo, que fue quien estableció la gratuidad de la educación universitaria en la Argentina. Por lo tanto, ese legado histórico es el que hay que defender desde el peronismo, y nosotros desde el movimiento obrero estamos enfrentando estas políticas de ajuste, y obviamente que estaremos también al frente cuando el peronismo salga a enfrentar, a reclamar, a repudiar estas políticas. ¿Ves que la CGT, se lo pregunté a algún otro dirigente en estos días? ¿Ves que la CGT ha ocupado un rol que la oposición en general no ocupó? Digamos, tomó esa iniciativa, se convirtió en un actor principal y quizás en el actor principal adversario hoy del gobierno. Puede ser que sea la principal voz, probablemente porque fue la organización que primero reaccionó. Claro, sí. ¿No? Capaz que no la que primero lo leyó, pero es la que primero reaccionó, ¿no? Y la reacción, el pueblo argentino sigue a los líderes, no es al revés. Y los liderazgos se construyen con hechos, no con expresiones. A mí me parece muy bien, yo creo que tenemos que estar, el movimiento obrero, el peronismo, el campo nacional y popular, tiene que profundizar su participación en redes sociales, en toda la comunicación. Que la comunicación, me parece, yo no soy un experto en el tema, pero me parece que es más que lo mediático. Seguro.
Pero bueno, esa reacción, ¿no? Esa reacción en defensa, hablando de los problemas que ya estaba teniendo la gente, el ciudadano, el trabajador, y no solo una vez, sino dos, en un mes y pico, y ya de nuevo con más movilización, porque la gente eso le genera esperanza, expectativa. Muy por el contrario de lo que dijo el expresidente cuando dijo el anterior presidente, cuando dijo que no mandaba una ley porque no tenía la relación de fuerzas, la correlación de fuerzas para aprobarla. La correlación de fuerzas se construye. Se construye con hechos, no se la espera, porque si se la espera no llega nunca. Hay que dar los pasos adelante que generen la adhesión de los sectores, del pueblo en general, y eso logra la correlación de fuerzas. Hay que ir al reclamo aún a riesgo de perder. Sin duda. Porque al final se termina no perdiendo, porque encarar las causas justas no hay posibilidad de perder. Se perderá, pero se seguirá y se seguirá, porque ya como lo ha dicho, creo que esto es una frase que se le atribuye al Che Guevara, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Sin duda. O la que no se encara. O la que no se encara, sí. Lamentablemente, mucho de eso hemos tenido, y sobre todo, obviamente, imagínate si la relación de fuerza en el gobierno anterior no estaba dada, en este mucho menos, y sin embargo ejerce su función de líder o de presidente. Por más que choque y por más que muchos analistas digan no gana una en el Congreso, bueno, eso será otra cuestión, pero se insiste sobre qué camino quiere ir, que obviamente a nosotros no nos convenga o no nos guste o lo rechacemos, es otra cosa. Sí, pero mirá, pierde batallas o pierde, digamos, no batallas, me rectifico, pierde espacios de discusión en el Congreso, pero la concentración de la riqueza se está llevando muy rápidamente, se está produciendo. Claro. Los objetivos propuestos por el actual gobierno se están llevando a cabo, independientemente de los mecanismos y de los resortes que tenga que tocar. Sí, vos fíjate que cada 2 por 3 nos desayunamos con un DNU. Era mala palabra en otra época. Bueno, acá el DNU y no hay ningún problema. Acá los instrumentos se usan, ¿no? Bueno, es una autocrítica que creo que tenemos que hacer como espacio político, porque, bueno, yo soy peronista, me siento parte del peronismo, tenemos que hacer porque nosotros, cuando el peronismo está en el poder, tiene que usar las herramientas y los instrumentos que le da la democracia, que le dan la Constitución y las leyes. Porque nosotros siempre fuimos, somos y seremos respetuosos de la democracia y de la república. Si hay algo que a nosotros nos ha caracterizado es eso, y al revés, nosotros hemos sufrido la subversión del orden constitucional o democrático cuando el peronismo era gobierno. Muy por el contrario. Por eso nosotros somos respetuosos, pero damos el debate, y en ese debate político lo que nosotros queremos es, respetando a rajatabla la democracia y la república, que se terminen estas políticas que se están aplicando contra el pueblo trabajador. Alejandro, te agradecemos el contacto con Movilizado. Abrazo enorme. Por favor. Gracias a vos, un saludo para la audiencia. Gracias. Muy bien, lo tenemos a Marcelo Peretta, el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, ¿cómo andamos? Hola Alejandro, muy bien, acá estamos, atento a toda la agenda política sindical, ¿no? De lo que está sucediendo. Bueno, ustedes tuvieron un fallo a favor, siguen la línea de SGT, STA, a pesar de no estar alineado en ese lugar, pero con el DNU les ha salido a favor la Cámara, ¿no? Sí, mirá que fue un expediente bastante peleado, porque lo presentamos, ni bien el decreto se publicó allá en diciembre del 23, y nos agarró un poco la feria, y medio el juzgado de feria no quiso dar la competencia, tuvimos que apelar, tuvimos que ir en queja por la competencia, finalmente la sala de feria nos dio la competencia, y después entró ya vuelta en feria en el juzgado que le correspondía. Si bien nos reconoció la competencia porque ya nos había dado el superior, no quiso dar la cautelar porque le parecía que no era tan importante, que no había urgencia en el pedido, y dudaba de la verosimilitud del derecho, hasta que finalmente apelamos, por supuesto, ese decisorio, y la Sala 5 de la Cámara Nacional de Previsión de Trabajo confirmó la inconstitucionalidad, digamos, del capítulo farmacéutico. O sea, la CGT
y la CTA bloquearon el capítulo 4, que es el capítulo laboral, nosotros bloqueamos el capítulo 11, que es el capítulo farmacéutico. Bueno, explícale un poco a la gente y obviamente a los trabajadores en general y en particular a los del sector de ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué beneficio les trae a los trabajadores y trabajadoras farmacéuticos y bioquímicos? Mira, una tranquilidad para todos los trabajadores del sector nuestro, de la actividad farmacéutica y bioquímica, porque el decreto limpiaba nuestro trabajo, o sea, nos sacaba de circulación lisa y llanamente, o sea, autorizaba la venta y la distribución y la circulación de medicamentos sin nuestra presencia, como diciendo, si está el farmacéutico bien, pero si no está, también, como diciendo, no es importante. Y eso promueve lo que está pasando, que los medicamentos valen cualquier cosa, están aumentando por encima de la inflación, que los laboratorios no se hacen cargo de las consecuencias negativas, vos sabés que los medicamentos son buenos y curan, pero también si se usan mal, son malos, intoxican, enferman, matan, ¿no? Bueno, con lo cual, por algo, la Universidad de Buenos Aires o el resto de las universidades públicas y privadas forman a los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos después de 5 años de universidad, de estudios, ¿para qué? Para que se encarguen de controlar el origen, la conservación, la trazabilidad, el diseño de las drogas. Y en el caso bioquímico, lo mismo, el control, la realización, la implementación y la interpretación de los resultados de los análisis clínicos. O sea, tanto los análisis clínicos para el diagnóstico de las enfermedades como los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades son un campo laboral, bioquímico y farmacéutico. Que el decreto había borrado de un plumazo. Bueno, con lo cual es una tranquilidad porque ahora, en concreto, ninguna farmacia puede estar sin farmacéutico, ninguna droguería puede estar sin farmacéutico, ningún laboratorio de análisis clínico, laboratorio farmacéutico puede estar sin farmacéutico durante todo el horario de detención. Si se ausenta el farmacéutico de su función o el bioquímico de su función, el empleador es el que está obligado a buscar el reemplazo, porque si no tiene que cerrar, ahí la responsabilidad es de él. Inclusive se recupera algo que no estaba claro si lo teníamos o no, que era la dirección técnica farmacéutica de las herboristerías. Ahí está claro ahí que también las plantas medicinales tienen su riesgo, queda la dirección técnica a cargo del farmacéutico. Con lo cual se recupera todo y algo que nosotros nos estamos peleando también, que es donde no está el farmacéutico no se pueden vender medicamentos, que por lo tanto el kiosco no puede vender medicamentos. Esto éticamente, digamos, lo que hemos recuperado con esta decisión, con esta sentencia. Sí. Sácame una duda ahí. Cuando decís el kiosco que vende medicamentos de venta libre, eso sí lo puede hacer. Mira, nosotros entendemos que a partir de este fallo no. ¿Por qué? Porque recupera toda la esencia de lo que es, digamos, lo que es el espíritu de la actividad. Exactamente. Entonces, no se puede, digamos, dejar en manos no profesionales el manejo del farmacéutico. Y si vos, digamos, interpretás el fallo, lo que dice básicamente que no hay medicamentos sin farmacéutico, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, en ese sentido, nosotros estamos conformes porque se le recupera todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Por supuesto que las empresas van a tirar para seguir vendiendo medicamentos en los kioscos, ellos banalizan el rol del medicamento, es más, quieren más y más medicamentos de venta libre, pero bueno, nosotros pelearemos y más ahora más fortalecidos con nuestro rol, es decir, medicamentos sí, por supuesto, pero ¿dónde está el farmacéutico? Así como en una clínica, un sanatorio, la atención de la salud la hace el médico y nadie pensaría otra cosa. Bueno, el manejo de medicamentos está en manos del farmacéutico, ¿no? Sí, con esto también limitas un poco la cuestión de la automedicación y hasta te diría con una especie, está bien, hoy hay más controles para los psicofármacos y demás, pero no deja de ser también una especie de control, ¿no? Por supuesto, fíjate, estamos en un país donde pasó de 1 cada 3, 3 de cada 4, de 1 cada 3 a 3 de cada 4 la automedicación. O sea que estamos casi en el 80% de los adultos, ¿no?, que se automedican. Entonces, es obvio que eso es un negocio para un grupo reducido de laboratorios que ya no tienen el interés en la salud. Eso lo decimos, a veces nos cuestionan, dicen, pero Marcelo, investigan indudablemente,
hacen apariciones en el mercado de nuevas drogas y medicamentos que son necesarias, vacunas, etcétera, y ahí estamos de acuerdo. Ahora, lo cierto es que el abuso que hacen de su condición dominante o a veces la salida al mercado de algunos medicamentos que todavía no están estudiados lo suficiente y lo único que quieren es vender y vender y vender, bueno, hace que tenga que tener control. Y el Estado nos preparó a nosotros para, digamos, garantizarle a la gente que el medicamento que toman es el seguro y el efectivo. Entonces, por eso nosotros decimos, ahí es donde nuestro rol es importante y hay que trabajar y conviviremos. Ellos tendrán que entender que no pueden hacer lo que quieren, que obviamente son empresas lícitas y empresas que invierten en el país y en todos los países que están, pero están sujetas a reglas de juego que tienen que cumplir. Claro. Sí, sí, que además hay que preguntarle a esas empresas que son líderes en los primeros países del mundo, que en esos lugares cumplen reglas también, ¿no? Bueno, ese es un dato también lo que vos decís. Estas mismas compañías, vos le preguntás, en Estados Unidos cumplen las normas, o sea, vos vas a pedir un medicamento, un antibiótico, por ejemplo, sin receta en Estados Unidos, el farmacéutico te saca corriendo. Acá lo quieren vender sin receta y estimulan que las farmacias lo vendan sin receta. Entonces, y muchas otras ventajas que acá tienen y en otros países no. Entonces, yo creo que lamentablemente me he equivocado con el presidente que tenemos en este momento, que ha elegido para colmo un ministro de salud, que es Mario Russo, que tampoco entiende la importancia de controlar a los laboratorios, no ha hecho nada para que baje el precio del medicamento, no ha hecho nada para que tengamos repelentes a costos que podamos pagar, y todo lo que hace, vos lo ves, es al servicio de los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesitamos de las instituciones para que adviertan y pongan un poco de equilibrio, ¿no es cierto? Te hago un punto ahí, porque me parece que esto se traslada a varios miembros del gabinete, por no decir a todos. ¿Los ministros vos los ves con potestad o todos dependen del ministro de Economía y es el que marca la batuta en esto? Mira, yo veo 2 o 3 que tienen autonomía, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, sí. Después el ministro del Interior y hasta ahí nomás. ¿Cómo se llama? El ministro del Interior es... Pose. Bueno, Pose es el jefe de gabinete y el otro, el del Interior, el que estaba antes. Guillermo Franco, ¿no? Pero... Franco, exactamente. Y Luis Caputo, bien digo. El resto no tiene autonomía. No solamente no tienen autonomía, no tienen conocimiento. Y te voy a dar un dato que es lo que siento y lo que pienso. Sandra Petovelo, una superministra, no está preparada para el cargo. Sí. Bueno, no es competente esa persona, esa chica. Puede ser una excelente persona, seguramente es amiga de Javier y de Karina. Y me llama la atención porque Javier sí es un tipo formado intelectualmente, científicamente, autor de libros, un tipo estudioso, un tipo riguroso. ¿Por qué se rodea en algunos casos de gente despreparada? Yo te diría casi incompetente para el rol, porque vos ves que no hace nada por temor a meter la pata y digamos, el agravamiento de la situación, de la mala situación que heredaron, y eso es verdad, el agravamiento en parte se debe a la mala gestión de ella como ministra, ¿no? Bueno, lo hemos visto con la Secretaría de Trabajo, el degradado Ministerio de Trabajo, convertido en Secretaría de Trabajo, donde han pasado ya 3 secretarios, no sé, ya le perdí la cuenta. Y no hay ni una política laboral, porque si vos me dijeras, che, ya hay 3 secretarios, pero ya están las primeras normas laborales que van a generar más trabajo, van a bajar impuestos, van a eficientizar las altas y las bajas, van a ser más productivos, entonces las pymes van a salir a contratar, ya modernizaron los convenios colectivos de trabajo. No, nada de eso. Nada. Es una máquina de impedir el secretario de Trabajo Cordero, es decir, pisa los expedientes. Yo entiendo que a pedido de la Unión Industrial Argentina, de Pablo Roca, porque eso es evidente. Entonces, fíjate vos la incompatibilidad o la desgracia
o el problema que genera, los precios aumentan de los alimentos, de los medicamentos, de los impuestos, la tarifa del combustible, y cuando el salario del trabajador hay que corregirlo, lo pisan porque no homologan la paritaria. Eso no es no es de muy liberales, ¿no? Esto. Milei había dicho en campaña, yo no me voy a meter en los acuerdos salariales, sin embargo, de hecho se están metiendo. Y en el sector privado, porque vos me digas claro, sí, en el privado. Te tomo la paritaria pública, ponele que la paritaria pública... Bueno, la paritaria pública es una cuestión de Estado. Paga él con los tributos del que pagamos los ciudadanos, ¿cierto? Perfecto. Ponele que ahí diga, no, mirá, la discutimos. Y ahí sí, hasta ahí te lo tomo. Pero meterte en el sector privado, meterte en la UOM, por ejemplo, que no lo homologan, o camioneros que no lo homologan. Vos te metiste, teniendo diferencias, te metiste en el sector de los camioneros. Dijiste, bueno, al final se metieron a la paritaria de los camioneros y terminaron cerrando lo que pedían camioneros. Totalmente, totalmente. Entonces, hay un tema que se equivocan en el enfoque, es decir, ellos tienen que trabajar para bajar la inflación, pero de verdad, Alejandro, si la bajan de mentirita haciendo este superávit falso que presentó el otro día Luis Caputo, que decís, che, bueno, te presento acá el superávit, y yo también, viste, si no pago mis deudas, claro, sí. Yo tengo esa. Mirá mi cuenta bancaria, Alejandro, claro. Y bueno, pero pagaste, Marcelo, y tengo toda la gente golpeando la puerta. Le debe la luz, el gas, sí, la tarjeta de crédito no la pagás. Y si dijiste que ibas a dejar de imprimir, bueno, dejá de imprimir. Si dijiste que ibas a hacer las medidas económicas verdaderas que ibas a hacer, bajar impuestos para que se empiece a exportar y que entren divisas y que le quites las retenciones al campo, cosa que el campo produzca 100% o los exportadores exporten y entren la divisa, ahí te lo tomo yo, sería una política adecuada. No hiciste nada de eso, los impuestos siguen altos, las retenciones siguen altos, y ¿qué pretendes? ¿Que eso genere alguna mejora? Y te dedicas a pelearte por las redes, cuando no te peleas con los hermanos sindicalistas, te peleas con los docentes o con la cámpora, o presentás esta fake news, como digo. Entonces, así, al menos no es el Milei que yo conocí. Entiendo que eso no va a resultar positivo y se va a encontrar con que todos los días va a tener un reclamo nuevo, ¿no? Que reclamo nuevo que no hay que tenerlo con Marcelo Peretta, no se metan con Peretta, Peretta no es el que está gobernando, porque te pasan factura por el presidente. No, ahí yo sé que están escribiendo ahí, no se enojen conmigo, ¿qué querés? Claro, van a tener la culpa. Era mejor, y que realmente iba a traer las reformas que necesitamos. Me encuentro con que no está reformando y sigue, digamos, en las redes, sigue y está mal rodeado, ¿no es cierto? Está muy empresarial y no es un gobierno liberal este. Bueno, te cerramos con esto, Marcelo. A ver, militaste muy fuerte con Patricia Bullrich, apoyaste en definitiva la candidatura de Milei porque creías en él. ¿Te decepcionaron? Mira, yo te digo, yo separo la candidatura o el trabajo que está haciendo Patricia en seguridad. No está logrando todavía resultados, pero por lo menos tiene actitud, ¿viste? Le quitó los teléfonos a los monos y se mete en Rosario, va donde está el problema. Tiene actitud, no es una ministra que se queda encerrada en su lugar y no sabe qué hacer. Cuando ella, digamos, apoya tan descaradamente los errores de Javier, obviamente ahí en eso no la acompaño, pero en su gestión de seguridad yo confío en que ella tiene la firmeza que hace falta, ¿no es cierto? Y la actitud que hace falta. No el caso de Javier, que yo lo tenía como un gran economista, como un conocedor, digamos, de todas las variables económicas, y yo veo que en lugar de hacer lo que él siempre dijo, que si, che, el país cambia de acá a 30 años, pero vamos a traer las bases, y las bases van a ser reformas estructurales. No hay bases reformas estructurales, inclusive la ley bases nueva que se presentó no es gran cosa, la anterior era mala, el decreto, bueno, ya hablamos 1000 veces, es malo porque concentra... El decreto, más allá de lo que tengamos como opinión, Marcelo, es inconstitucional. Partamos de y además ya los jueces han dicho que es inconstitucional. Estamos esperando que la Cámara de Diputados finalmente lo trate y resuelva esto, y que eventualmente le dé la oportunidad al presidente de presentar, sí, proyectos o anteproyectos de ley sensato que seguramente va a tener el apoyo de muchos diputados, pero que lo haga rápido porque si no los va a perder, porque obviamente la oposición dura no lo va a apoyar, pero sí mucha gente que quiere cambiar, pero claro, le tiene que presentar
una propuesta razonable. Si él pretende en un articulado de 600, 700 artículos cambiar todo el país de golpe, y no, se va a encontrar con un montón de resistencia. Ahora, si él va por áreas y dice, mira, esta la cambiamos de tal manera, aquella otra de tal otra, seguramente va a tener mucho apoyo, tanto de los legisladores como del pueblo o de la dirigencia de todo tipo, ¿no es cierto? Que obviamente queremos que le vaya bien. Marcelo, te agradecemos el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Chao, hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. A mí me parece que las ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad.